Quiero decirte que los huracanes no son más fuertes ni que tú ni que yo, porque nosotros tenemos a Cristo, que Él ya venció cualquier circunstancia, Él venció cualquier huracán que se pueda presentar en nuestras vidas. Y yo creo que no es una noticia para ninguno en estos tiempos decir que estamos pasando por un huracán, yo diría que de magnitud 5, uno de los más fuertes, con todo este asunto de la pandemia. Pero quiero decirte que a pesar de todo lo que está sucediendo, el Señor tiene el control y Él nos ha dado a nosotros herramientas para que nosotros podamos salir en victoria cada día, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo. Hablaba en estos días con alguien que me decía, los seres humanos siempre estamos en una de estas posiciones, o entrando en un problema, o en medio de un problema, o saliendo de un problema. O sea, yo no sé en cuál de esas posiciones estás tú en este momento. Yo sé en dónde estoy yo, dónde están mis hijas, mi esposa, algunos de mis familiares. Pero lo que sí te quiero decir es que independientemente de cuál posición te encuentres, quiero que sepa que Cristo tiene el control. Y hoy quiero hablarte precisamente de herramientas que te van a ayudar a tomar el control en cada una de estas circunstancias. Y quiero ir rápidamente a la escritura para poder usar como sustento un pasaje que quiero que mi esposa me ayude a leerlo. Vamos a leer en el libro de Ezequiel 47, del 3 al 5. Y dice la palabra del Señor. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Voy a explicarte un poquito lo que es un huracán para que podamos entender un poco lo que quiero explicarte. Dicen los diccionarios que un huracán es un viento de fuerza extraordinaria que toma forma de torbellinos y gira en grandes círculos. En otras palabras, un sistema de tormentas que circula alrededor de un centro de baja presión y que genera fuertes vientos y lluvia. Un huracán, desde el momento en que nace, comienza a expandir su diámetro, su fuerza, hasta llegar a ser muy destructivo. Tanto que puede destruir ciudades completas y aún desestabilizar la economía de un país. Hay algo interesante que nosotros tenemos que entender y es lo siguiente. La profundidad en el agua disipa el huracán. Grábese esto en su memoria. La profundidad en el agua disipa el huracán. Alguien que escuchaba en estos días hacía una comparación que me llamó mucho la atención y es que los científicos en estudios que han hecho se han dado cuenta que los peces que están que están involucrados en el área del huracán, los que están en la superficie, ellos logran percibir el huracán y puede llegar a afectarlos. Pero los que están en la profundidad, el huracán no los afecta de la misma manera. Entonces, yo no sé si tú me estás entendiendo lo que yo quiero decirte en esta noche, parte de Dios. Tal vez, si este huracán de la pandemia te está afectando más de lo que tú crees, tal vez es porque estás en niveles muy por encima. Tienes que irte a niveles más profundos.
En la medida que tú comienzas a ir a niveles más profundos, yo te garantizo que el huracán no se va a ir, pero te va a afectar de manera diferente. Y yo voy a ser sincero contigo. Es verdad que estamos pasando por situaciones difíciles. Aquí en el país donde yo vivo, se habla de 500 y pico mil de muertes, que estamos hablando que eso es una cantidad bastante grande, de 30 y pico millones de infectados. Pero quiero decirte que a pesar de que está esa realidad, o sea, yo tengo gozo, yo tengo paz, y junto conmigo hay otras personas que no han dejado que ese huracán, que esa circunstancia sea el motivo para que el gozo y la paz se vayan. Entonces, ¿qué te quiero decir en esta noche? O sea, no te dejes amedrentar. Este asunto de la pandemia no ha sido otra cosa que un termómetro mundial, un termómetro para medir cómo estábamos los cristianos, cómo estaba el mundo. Cuando analizamos los informes médicos, nos damos cuenta que la mayoría de las personas que los afecta más duro la crisis son aquellos que están enfermos, los que están un poco más mayores o aquellas personas que tienen de pronto un poco de deficiencia en su sistema inmune. Pero las personas que están sanos y por alguna razón llegan a contagiarse con el virus, vemos que estas personas rápidamente logran superar el virus y logran restablecerse. Y me llama la atención que la pandemia ha sido un termómetro para medir cómo está también la iglesia del Señor. Cómo estaba el cuerpo de Cristo. ¿Qué ha pasado después de la pandemia? Hay personas que ya no sabemos dónde están, ya no los vemos ni siquiera en las redes sociales. Ya no te hacen una llamada por teléfono. O sea, ¿qué pasó con ellos? Y la explicación es muy sencilla. El cristiano ha ido menguando en la fe en estos tiempos. Entonces yo hoy traigo una palabra de aliento junto con mi esposa de parte de Dios. Y nuestra oración es que el Señor nos aumente la fe. Y así como ocurrió en aquella ocasión con Pedro, el Señor le dijo: Pedro, he orado para que te aumente un poco la fe porque siento que has menguado al punto que me vas a negar. Entonces Pedro en ese momento estaba pasando por una situación de tormenta, estaba pasando por un huracán. Pero me llama la atención que allí estaba el Señor con él y el Señor pudo ver su necesidad y el Señor lo ayudó en su necesidad. Y yo quiero decirte que el Señor está viendo tu necesidad, el Señor está viendo mi necesidad y el Señor no nos va a desamparar en ningún momento. Amén. Mira, algo que quiero decirte, que a más presencia, menos huracán. Y yo quiero que en estos días, a toda persona que veas en la calle, dile así, con toda persona que tú hables, dile: a más presencia, menos huracán. Y quiero entrar un poquito en el texto que leí a mi esposa, porque este texto nos enseña que en la medida que nosotros profundizamos más en la presencia del Señor, nosotros vamos a tener herramientas, vamos a acceder a bendiciones que el Señor tiene dispuestas para nosotros, pero que no las obtenemos, no las aprovechamos, porque estamos como esos peces que están nadando superficial y por esa razón los huracanes nos están afectando. Amén. Este pasaje que leí a mi esposa es una visión que Dios le da al profeta. Y en esta visión que Dios le da a Ezequiel, es una visión sobre el río que fluye del trono de Dios.
Y en realidad este río lo que simboliza es la vida que proviene de Dios y las bendiciones que vienen de su trono. Y a mí me llama la atención que cuando, cuando leíamos el pasaje, dice que en la visión a él lo hacen entrar a las aguas y dice que lo hacen pasar hasta que las aguas le llegan al tobillo. ¿Y qué puedo ver yo aquí? Que esto es un primer nivel, pero es un nivel muy superficial. Y ese nivel con el agua a los tobillos no simboliza otra cosa que la forma como nosotros caminamos. Los tobillos simbolizan la manera como articulamos nuestros pies, cómo movemos nuestros pies, cómo nos desplazamos. Y aquí en este nivel yo puedo ver que nosotros ya caminamos con las buenas nuevas del Señor, ya nos hemos retirado del pecado, ya no bebemos, no fumamos, no le hacemos mal a nadie, predicamos. Y todo esto está bien, pero esto es un nivel muy superficial. Aquí en este nivel todavía los huracanes que llegan a tu vida te van a traer turbulencias fuertes. Pero vemos ahí en el pasaje que al hombre se le pide que siga caminando. Y dice que lo hace pasar aguas más adentro y dice que hasta las rodillas. Y aquí podemos ver un segundo nivel donde el hombre ya entra un poco más a las aguas. Y las rodillas aquí nos ayudan a nosotros a flexionar y a estabilizar la masa corporal. Entonces, cuando estamos en este nivel de las rodillas, bueno, ya somos capaces de arrodillarnos a orar y eso está bien. Ya tenemos estabilidad. Ya en este nivel, el pastor no anda preocupado que nos vamos a ir de la iglesia porque nos miraron mal, porque no nos saludaron. Pero este nivel todavía te va a permitir seguir sintiendo turbulencias cuando vienen huracanes. Y es necesario que entendamos que hay que seguir profundizando más. Y dice que luego hay un siguiente nivel donde el agua nos llega hasta los lomos. Para nosotros los hispanos siempre asociamos el lomo con la espalda, pero en los escritos originales en realidad se está refiriendo es a la espalda baja o lo que conocemos nosotros como la cintura o las caderas. Y es interesante porque allí es donde se encuentra el sistema reproductor del hombre. Y es ahí en esa área donde se reproduce la verdad. Nosotros hemos creído que la verdad, que es Cristo, se reproduce en nuestros pensamientos. Y en realidad la verdad se reproduce en nuestros lomos. Y esto es un tema muy largo que no podría entrar ahorita en detalle. Eso lo vamos a dejar para la próxima prédica. Pero, ¿qué te quiero decir? Cuando se genera en ti la verdad y tú comienzas a aplicar la verdad, ya es muy difícil que los huracanes puedan desestabilizarte. La historia nos ayuda a entender un poco los soldados de la antigüedad. Usaban un cinturón y este cinturón iba atado a la cintura. Y el cinturón tenía como función cubrir la armadura del soldado. De hecho, Pablo explica esto en la carta a los Efesios, cuando dice que debemos atarnos con el cinturón de la verdad. Y se está refiriendo a eso, porque ¿qué es lo que hace el cinturón
en la armadura o en el vestido del soldado le da estabilidad. Cuando el soldado no tiene el cinturón bien amarrado, la misma ropa o el mismo equipaje que tiene el soldado hace que se estorbe, hace que fácilmente pueda resbalarse en la guerra. No lo deje estabilizarse bien. Entonces, como cristiano, a ti y a mí, lo que nos va a ayudar a tener estabilidad es entender la verdad, y la verdad absoluta que es Cristo. Entonces, como te decía ahorita, es verdad que estamos pasando momentos de crisis, es verdad que tenemos una pandemia, pero esta no es la primera. Y te tengo malas noticias, esta tampoco es la única. Y vienen peores. O sea, yo no quiero ser el ave mal agüero. Yo lo que vengo hoy es a prepararte, a darte instrucciones que yo las estoy aplicando y me están ayudando a poderme estabilizar en los momentos de crisis. Yo también tengo días en que tengo bajones, yo también tengo días en que siento cerquita el asunto este de la crisis, pero ¿qué es lo que hago inmediatamente? Recurrir a la verdad. ¿Y qué es lo que dice la verdad? Que el Señor nos va a proteger. Dice el Salmo 91 que Él nos va a librar de la peste destructora y el lazo del cazador. Entonces yo cada vez que veo que en mi lugar de trabajo, en mi vecindario, hay más infectados, pues yo inmediatamente lo que hago es agarrarme a la verdad. Entonces, en este nivel ya vemos personas con una madurez un poquito más estable, pero hay otro nivel, que es el nivel del cuerpo completo. Y vemos que en el pasaje dice que al hombre lo hacen ingresar a las aguas hasta que ya tiene que nadar porque ya no puede seguir caminando. Eso es estar lleno y es el nivel donde el Señor quiere que lleguemos. Por eso les decía ahorita, a más presencia, menos huracanes. En realidad lo que está pasando en estos tiempos es que la falta de la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que nos está haciendo que nos amedrentemos, lo que está haciendo que estemos titubeando, es lo que está haciendo que desmayemos. Y yo estoy reconociendo que hay una realidad, yo estoy reconociendo de que es verdad que hay una crisis, pero también estoy reconociendo de que tenemos una verdad y que esa verdad se va a superponer por encima de esa realidad. Y hay un hombre que a mí me llama mucho la atención de la Biblia y es uno de los patriarcas, Isaac. Isaac era un hombre que se movía en estos niveles de profundidad. Y me llama la atención un pasaje donde Isaac también estaba pasando una crisis que era una escasez de hambre en su época. Pero hay algo impresionante en este pasaje porque dice que a pesar de que había una crisis, había una hambruna, dice que Isaac en esa época prosperó al 100 por 1. Entonces es interesante entender estos hombres de la Biblia porque en estos tiempos también hay hombres que están prosperando, igual que Isaac. A pesar de la crisis, ellos están prosperando. ¿Y qué veo yo que tenía Isaac que de pronto nosotros no tenemos? Agua. Esa es de pronto la diferencia entre Isaac y nosotros. Igual, Isaac tenía agua. Y de hecho, cuando leemos el Génesis, la vida de Isaac, vemos que donde quiera que Isaac hacía un pozo, allí brotaba el agua. A Isaac lo perseguía el agua. Y a esos niveles tenemos que llegar usted y yo. Niveles donde nosotros podamos fluir constantemente en la presencia de Dios. Niveles donde el Espíritu Santo esté con nosotros cada instante, en cada día, en cada circunstancia, en cada situación. Y de seguro eso nos va a ayudar a disipar las tormentas. Amén. Yo creo que si parara ahí, usted me entendió y
usted hoy estaría renovado, usted hoy estaría diferente. Pero yo quiero enseñarte algo que si lo comienzas a aplicar como estrategias, porque usted estará preguntando, ajá, yo quiero profundizar, pero no sé cómo. Entonces yo te voy a dar una herramienta para que aprendas a profundizar. Yo tampoco soy perfecto en esto, pero cada vez que lo practico me doy cuenta que me funciona. Y yo te predico lo que vivo. Normalmente cuando me dicen que tengo que traer un tema, tengo que traer la palabra, agarro un papel y comienzo con mi esposa a escribir de lo que vivimos. Y quiero enseñarte cómo profundizar en las aguas. ¿Y por qué quiero enseñarte esto? Porque yo tengo un compromiso pedagógico con Dios. Y es que todo lo que Dios a mí me enseña, yo tengo que enseñarlo para adelante. Porque si yo no lo hago, pues entonces allí deja fluir mi unción. Entonces yo tengo también que practicar para que mi unción se vaya desarrollando cada día más, porque yo también tengo que someterme a los procesos. Entonces, una de las cosas que tú tienes que entender para que tú puedas profundizar es cuál es tu unción. ¿Cuál es tu unción? Y para tú entender cuál es tu unción, lo primero que tienes que desarrollar es la comunión. ¿La comunión con quién? Con tu líder, con tu pastor y con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la comunión desarrolla unción. Entonces la comunión constante es lo que va a desarrollar la unción. O sea, la comunión constante con el hombre de Dios, la comunión constante con el Espíritu Santo, eso es lo que va a desarrollar la unción. Entonces, por eso es importante que tengas claro esto. Y la unción tiene dos pilares importantes, que es la comunión y la conciencia morada. Y te lo explico. ¿Qué es la comunión? La comunión es una palabra compuesta, que está compuesta por dos términos. El término común y el término unión. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Algo en común. Entonces, a veces creemos que la comunión con el Espíritu Santo simplemente es ir y orar, hablar con el Espíritu Santo. Eso hace parte, pero todavía esa no es una comunión completa. La comunión completa es cuando tú y yo tenemos algo en común con el Espíritu Santo. Cuando compartimos algo, cuando tenemos algo en común, ahora hay comunión. Entonces es importante que entendamos eso porque cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, nosotros vamos a desarrollar habilidades y vamos a recibir herramientas que no entendemos porque muchas veces no las recibimos. Entonces, cuando nosotros tenemos comunión con el Espíritu Santo, lo primero que vamos a recibir es poder. Y de hecho es una promesa. ¿Por qué? Porque de lo que el Espíritu Santo tiene, Él te da. Entonces, como Él tiene poder, pues Él te va a dar poder. Entonces, se comparte poder, se comparte sentimiento, se comparte el gozo, se comparte la paz, se comparte la revelación. Pero fíjate, esto es producto de la comunión, pero una comunión correcta. Y a mí me llama la atención, perdón, el profeta Eliseo, porque el profeta Eliseo era un hombre que tenía una comunión con Dios tan tremenda que Dios le revelaba todo lo que los asirios iban a hacer en contra de Israel. Al punto que en cierta ocasión el rey de Asiria llegó a creer que tenía traidores en sus servidores. Y uno de sus soldados le dijo, no, rey, lo que pasa es que en Israel hay un hombre a quien Dios le revela todo lo que tú planeas en lo más secreto de tu aposento. Entonces ese es el nivel en el que usted y yo tenemos que llegar, donde el Espíritu Santo nos revele
cada cosa que está viniendo, cada cosa que debemos hacer. Amén. Ahora, ¿qué es la conciencia morada? La conciencia morada es el conocimiento de la existencia y el lugar donde habita alguien. Entonces nosotros tenemos que tener claro cuál es la conciencia morada del Espíritu Santo. O sea, ¿dónde habita el Espíritu Santo y quién es el Espíritu Santo? Porque a veces nosotros como que creemos que el Espíritu Santo lo tenemos por allá a 100 millas. Y eso explica el por qué muchas veces tenemos miedo, temores. Eso explica por qué hay ausencia de gozo, ausencia de paz en nuestros corazones. Porque estamos percibiendo el Espíritu de Dios muy distante. Pero si usted es consciente que el Espíritu de Dios está dentro con usted, está con usted, créame que a usted se le van a acabar los temores, a usted se le va a acabar el miedo, a usted se le va a acabar la tormenta. No estoy diciendo que usted no pueda percibirlo, estoy diciendo que no lo va a afectar igual. Es lo que quiero que usted me entienda. O sea, yo no puedo pretender evitar las circunstancias negativas. Lo que yo sí puedo evitar es que a usted y a mí nos afecten igual. Entonces eso es lo que esta noche yo quiero que usted reciba de parte de Dios para que lo atesore en su corazón, lo ponga en práctica y de seguro que su vida va a estar diferente, seguro que su vida va a cambiar. Ahora, otra cosa que yo tengo que hacer en estos tiempos es tener buena administración, ser un mayordomo. Mire, esta crisis nos ha dejado ver cuál mal administrador éramos algunos. Hay personas que la primera semana, la segunda semana de pandemia, ya estaban en dificultades económicas. Y eso indica un problema financiero, de mala administración. Y no solo a nivel personal, a nivel también de grupo como iglesia. Hemos visto iglesias que han tenido que cerrar porque no hubo cómo pagar más la renta. Ministerios que tuvieron que cerrar porque no pudieron seguir más, porque no hubo la solvencia económica para continuar. Entonces, y la administración fue un rol muy importante en nuestras vidas, porque si usted no es una persona en multiplicación, de seguro que usted va para el fracaso. Y créame que sin necesidad de pandemia, sin necesidad de huracanes, simplemente con una mala administración ya usted está en fracaso. Y puedo ver la parábola de los talentos, cómo la persona que no pudo multiplicar lo que le dieron para que administrara, el jefe, el patrón, le dice que es un inservible. Le dice que él no sirve para nada. ¿Y qué hace? Le quita lo poco que tenía para dárselo al que tuvo buena administración. Entonces yo declaro en el nombre de Jesús que esto no va a ser el caso suyo, ni esto va a ser el caso mío, porque nosotros a partir de hoy vamos a ser buenos administradores. ¿Qué administra un cristiano? Las emociones, la vida espiritual, la salud física, la familia, los recursos económicos, como le decía ahorita. Si usted y yo no sabemos administrar los recursos económicos, estamos destinados al fracaso. Dios nos entregó una familia. Si usted no aprende a administrar bien su familia, créame que esa familia se la van a quitar. A veces yo veo con tristeza cómo la familia y los cristianos se están derrumbando. Y eso es por mala administración. No ha habido un discipulado correcto en las familias, en los hijos. Y eso es mala administración. Ahora, otra cosa que usted y yo tenemos que hacer en estos tiempos es servicio. Tenemos que servir. Y usted me preguntará, hermano,
Digo, ¿cómo hago para servir en estos tiempos si ya no podemos reunirnos, ya no podemos salir? Mira, hay muchas formas de servirle al Señor. Yo hablaba con una hermana esta semana y le decía que en estos días una compañera que trabajaba antes con mi esposa estaba encerrada en su casa pasando la cuarentena por la crisis del virus y queríamos servirle, pero no sabíamos cómo. Y yo le dije a mi esposa, pues vamos a comprarle una lata de leche, una lata de jugo. Le compramos unas cosas. No era nada costoso, algo económico. Y lo compramos y fuimos y se lo pusimos en la puerta y luego la llamamos y le dijimos, mira, en la puerta te dejamos allí un presente para que salgas a tomarlo. Entonces, una manera como podemos servirle al Señor. Por las redes sociales podemos servirle al Señor. Yo soy muy bueno para las redes sociales, pero cuando tengo la oportunidad, pues aprovecho y doy una instrucción, una palabra de aliento y transformación. Esa es otra manera de servir. Llamemos por teléfono a alguien. ¿Cómo estás? Démosle una palabra de aliento. Eso es servir. Y hay algo interesante que tenemos que entender y es que el Señor demanda de nosotros eso, un servicio. Y fíjense, no cualquier servicio porque el Señor, el Señor nos da unas instrucciones muy claras y Él nos manda a ser discípulos. Y en un orden que a mí me gusta mucho porque dice que nosotros somos embajadores de Él. Y al ser embajadores de Él, nosotros somos representantes de Él. Entonces, ¿qué es un embajador? Un representante de un país en otro lugar. Entonces, en el caso de nosotros, somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra. Entonces, si somos representantes del reino de los cielos aquí en la tierra, pues entonces nosotros representamos a Cristo aquí en la tierra. Y al ser representantes de Cristo aquí en la tierra, pues entonces nosotros somos una imagen de Cristo en la tierra. Entonces debemos hacer lo que Cristo haría. Entonces, porque a veces el servicio es muy escaso y tenemos que comparar cómo sería el carácter de Cristo en cuanto a su servicio. O sea, ¿qué haría Cristo en cada situación? Entonces es importante entender esto porque muchas veces leemos cuando la palabra nos manda a ir a ser discípulos a las naciones y no entendemos este pasaje porque cuando dice ir a ser discípulos es encargarse de la persona, crear una relación con una persona, mentorear a esa persona, enseñarle a esa persona paso a paso las cosas que están en la Biblia y modelarle lo que hago yo en cada situación adversa que se me presenta. Eso es un mentoreo. Y ese es el servicio que nosotros debemos darle al Señor. Un servicio donde nosotros modelamos y creamos copias similares a nosotros, pero copias que también se parecen a Cristo. Porque a veces lo que estamos es creando discípulos, pero que sí son una copia parecida a nosotros, pero en las malas mañas. A veces vemos discípulos que decimos, mira, lo igualito al líder, porque las mismas malas mañas del líder ya las agarró el discípulo, pero en nada se parecen a Cristo. Entonces quiero decirte que hoy yo he venido de parte de Dios a darte estas herramientas, estas estrategias que yo las estoy aplicando y me están funcionando. Y es verdad lo que te digo, estamos en crisis. O sea, es una crisis que ha afectado al mundo entero. ¿Y en cuál magnitud? Pero quiero que te diga algo. A pesar de la crisis, este ha sido mi año de mayor bendición en todas las áreas. Incluso hablaba con mi esposa y le decía,
nunca había tenido tanta bendición económica como la que he tenido ahora en medio de la crisis. Y entendí que alrededor mío hay personas que trabajan conmigo, que hacen lo mismo que hago yo, pero que Dios no los bendice igual, y no porque Dios no quiera bendecirlo, es porque tal vez ellos están más en la superficie. Y quiero decirte, hoy es un buen día para que tú decidas que no quieres estar más en la superficie y que tú quieres que, o sea, profundizar un poco más. Tú quieres que así como decía el pasaje, que hay que seguir avanzando hasta que ya profundices al agua, donde tengas que nadar, aunque que ya el agua cubra todo tu cuerpo. Porque ese es el nivel donde el Señor quiere que estemos. En ese nivel es donde van a fluir las bendiciones, así como el pasaje dice. Amén. Mi esposa quiere compartir algo. No, quiero agregar un poco respecto a lo que tú decías y con respecto a la paz, que en estos tiempos es verdad todo lo que está sucediendo a nivel mundial. No es solamente en los Estados Unidos, no es solamente en Colombia, no es solamente en Curazao, es a nivel mundial lo que está sucediendo con respecto a la crisis de este virus que pues ha venido a meterse en donde no tenía que meterse, ¿verdad? Pero aún a pesar de todo eso, nosotros debemos mantenernos gozosos, debemos mantener la paz, porque la paz verdadera no se trata de la ausencia de problemas, sino de la ausencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué muchas veces vivimos con turbulencia, vivimos angustiados, preocupados? Porque no hemos ido profundo como Dios nos quiere llevar. Una vez compartía algo con alguien y esa persona me decía, tienes que ir profundo, tienes que ir más profundo. Y yo miraba a la persona y esa persona me decía, camina y sigue profundo, que en la profundidad vas a encontrar la respuesta. Entonces, cuando nosotros nos vamos a la presencia de Dios, cuando nosotros nos metemos en ese manantial de su profundidad, se va el temor, se va la angustia, se va la preocupación. Yo le digo algo, y se lo digo con toda autoridad. Yo he estado expuesta 4 veces, y todos los días, pero literalmente me tocó hacerme la prueba 4 veces en mi trabajo. ¿Por qué? La prueba del COVID. ¿Por qué? Porque hubieron 4 positivos y compartí con ellos, estuve con ellos, me senté con ellos, hablé con ellos, me di la mano con ellos y para la gloria y honra de Dios, ni mi hija ni yo hemos salido positivos en ningún momento. ¿Por qué? Porque yo entendí de que a lo que yo más le temo, a eso atraigo. Entonces yo entendí que si yo me voy a la profundidad con el Señor, a sus aguas profundas, y no me quedo solo en los tobillos ni en las rodillas, yo voy a poder controlar todo ese huracán que se está gestando en la superficie. Yo no voy a sentir ese mismo remesón abajo en las profundidades. ¿Por qué? Porque en las profundidades yo tengo gozo, yo tengo paz, y aunque estén sucediendo cualquier tipo de circunstancia, su infinito amor, su infinita gracia, su infinita misericordia, siempre, siempre va a estar con ustedes y con nosotros. Entonces yo los animo de verdad, pueblo de Dios, a todo aquel que nos está escuchando, todo aquel que está tomando nota, todo aquel que está meditando, porque sé que Dios nos está hablando en esta noche, a más de uno de los que estamos conectados. Dios nos está hablando. Yo los animo como cuerpo de Cristo, como embajadores de Cristo en esta tierra,
como sal de la tierra, a no dejarnos desanimar, a no dejarnos desmayar, a no dejarnos desenfocar por algo que quiere distraernos, sino mantenernos enfocados en que somos la sal de esta tierra, somos la luz de esta tierra, que a través de nosotros Jesús, el Rey de Gloria, va a resplandecer sobre la tierra, va a sanar la tierra. Entonces yo los animo a que se mantengan firmes, a que se mantengan fuertes, a que mantengan el gozo, porque el gozo que Dios nos da nadie nos lo puede quitar. El gozo que Dios nos da a este mundo no nos lo puede quitar, porque ese es un gozo que solo Él nos da. Entonces yo los animo de verdad, al pueblo de Dios, yo los animo a estar más unidos, a estar en todo lo que podamos hacer en la iglesia, a través de las redes sociales, a través de los grupos. Yo sé que tenemos grupos de amistad. No nos desconectemos de los grupos. Tenemos comunicación por los Zoom, reuniones por los Zoom. Bueno, hagamos eventos. O sea, hay que ser dinámicos en estos tiempos. Yo veo muchos pastores, evangelistas, profetas, cómo hacen dinámicas, cómo buscan estrategias a través de los chats, de los grupos, de las redes, y hacen muchas cosas con las personas, con la gente. Entonces, no es tiempo de detenernos, es tiempo de seguir avanzando, es tiempo de continuar, porque mientras uno se detiene, los hijos de Dios no nos podemos detener, porque el diablo no se detiene, el diablo no descansa, él no duerme. Entonces, mientras él va adelante, nosotros tenemos que ir 3 más delante de él. Entonces, en estos tiempos, es verdad, las iglesias, el templo está en este momento cerrado, ¿verdad? Pero la iglesia somos tú y yo. Tenemos la palabra, tenemos la verdad, que es Cristo en nosotros. Entonces, eso nosotros lo podemos hacer a través de las redes sociales, que son las estrategias que tenemos hoy día. O sea, todo lo que el diablo quiere usar para dañar el pueblo de Dios, el cuerpo de Cristo, Dios lo va a usar para bendición de nosotros mismos. Entonces, mientras unas personas usan las redes para cosas que no deben ser, nosotros las usamos para llegar a aquellas personas que el temor los está haciendo quitarse la vida, están en depresión, y mientras ellos están luchando con ese sentir de quitarse la vida, de que ya no pueden más, hundidos en la depresión, en la tristeza, en la agonía, en la soledad, en el ya no puedo más, nosotros tenemos esa verdad y ellos esperan por esa verdad a través de nosotros, a través de una reunión, a través de una estrategia que Dios te dé para usar las redes sociales. Vete a aguas profundas y ahí Dios te va a dar estrategias para estos tiempos, que para muchos son difíciles, pero para los hijos de Dios que vivimos en las profundidades no es difícil, porque ninguna circunstancia puede apagar el gozo, la paz que Dios nos da. Amén, tremendo. Mire, hay algo que no nos deja a nosotros muchas veces profundizar en las aguas, y es que hemos dejado de ser humildes. Y cuando dejamos de ser humildes, automáticamente nosotros mismos bloqueamos la capacidad para poder seguir ingresando en las aguas. Y una de las cosas que nos demuestran a nosotros los cristianos que ya no somos humildes es que todavía somos orgullosos, andamos con soberbia, tenemos arrogancia, a todo le buscamos posición, tenemos celos, tenemos envidias, y yo creo que hoy es un buen momento para que nosotros meditemos en lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas, para que nosotros meditemos en que nosotros podemos cambiar los tiempos. Amén.
antes de cerrar, les pido un minutito para declarar lo que dice Ezequiel 47:9. En todo aquel que está conectado, en todo aquel que va a ver este video después, en todo aquel que está recibiendo en esta hora, en el nombre de Jesús, como está escrito, porque escrito está, dice Ezequiel 47:9, dice, por donde corre ese río, todo ser viviente que en él se mueva vivirá. Habrán peces en abundancia, porque el agua de este río transformará el agua salada en agua dulce, y todo lo que se mueve en sus aguas vivirá. Cielo abierto, todo el que pase por este río vivirá.